vuelta a Armonía Animal. Hoy en nuestro segmento de entrevista con el experto nos acompaña Alejandro Nicol, especialista en abejas y representante de la marca Guatebí. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Marlene, y muy buenos días. Y un buenos días a la productora del programa. También es un gusto acompañarlos hoy en la mañana por acá. Y veamos de qué se trata ahora la inquietud que ustedes tienen para haberme invitado por aquí. Hablar de estos seres pequeñitos, tan bonitos, pero tan importantes para nuestro ecosistema, las abejas, ¿verdad? Pues usted dijo dos cosas importantes, son seres pequeñitos y son muy importantes, ¿verdad? Y eso cuando se habla de un ser pequeñito es como que llama la atención a que si no le ponemos suficiente atención se nos pasa desapercibido, por lo chiquito que es, por lo pequeñito, ¿verdad? Y al mismo tiempo por ser tan importante y que eso ya lo sabemos. Entonces vale la pena que ese ser tan pequeñito merezca nuestra atención profunda y mucho estudio, y eso se ha dado. Totalmente, pues la idea hoy es conocer acerca de estos ejemplares animales complejos, ¿verdad? Porque son pequeñitos, pero son muy complejos también, y la importancia que tienen para nuestra vida. Tanto es así que se dice que es uno de los animales más importantes para la vida del ser humano, ¿verdad? Sí, eso se viene diciendo ya hace rato. Y la verdad es que yo creo que todo esto comenzó por el hecho de que ya en la antigüedad, digamos, el ser humano empezó a sacarle provecho a recursos de la naturaleza. Y se encontró con algo que era miel, se encontró con algo que era el propóleo, la cera, cosas de las abejas. Le llamó la atención. Y entonces ahí se estableció una especie de relación, digamos, entre seres humanos y abejas. Por cierto, abejas de muchísimos tipos, no solo estamos hablando de abejas melíferas de colmena, sino de otro montón de abejas que existen en el planeta, que han tenido una interacción y una simbiosis, llamémosle así, con el ser humano, y se le empezó a considerar importante porque el humano le sacaba provecho, obtenía un beneficio, claro, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, la gente estudiosa, la gente inquieta, curiosa, científica o técnica, fue dándose cuenta de que las abejas tenían un papel sumamente interesante y vital en la producción de comida, en la producción de frutas y semillas, porque las abejas, y repito, de muchos tipos, resulta que polinizan. Me imagino que en un principio, cuando observaron abejas entre las flores, a lo mejor hasta pensaron que las abejas se iban a comer las flores, ¿verdad? Sí, pero resulta que nada que ver. Las abejas visitan flores y las polinizan. Claro. Es decir, ¿qué pasa con lo de la polinización? Es simplemente un trasiego, un traslado del polen, que es, digamos, el gameto masculino de las plantas, de las flores, hacia la parte femenina de la flor, ya sea de esa misma flor o de otra flor de la misma especie en otra planta o en otra parte de la misma planta. Entonces, ese traslado del polen es como inseminar, vaya pues, pero en términos vegetales se llama polinizar. Trasladar el polen de la parte masculina a la parte femenina fecunda una flor, para usar una palabra extraña, pero la embaraza a la flor. La flor entonces se hincha y da lugar a un fruto. Y adentro de ese fruto generalmente hay semillas. Y cuando cobramos conciencia de que frutas y semillas son la base de la reproducción vegetal, claro, del planeta en términos generales, porque hay plantas que no se reproducen así, entonces la importancia de las abejas se volvió así como superlativamente vital, claro, porque decimos, si no lo hacen ellas, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? De ahí claro, viene, ¿verdad? Ahí pero no son solo abejas, claro, hay avispas, hay moscas, hay escarabajos, hay colibríes, mariposas, murciélagos, incluso. Todas son polinizadores. Exacto.
pero se le puso más atención a las abejas que a los demás, llamémosle. Entonces, ¿y por qué? Porque había ese otro beneficio de que los apicultores, los tenedores de abejas, cosechaban productos excedentes y entonces había un alimento, un intercambio comercial incluso, ¿verdad? Cosa que no pasaba con las mariposas, vaya, ¿verdad? Polinizan, sí, pero ¿y? ¿Verdad? Ajá. No es que no cuente y no es que no sea importante, No, por supuesto. pero las abejas tenían ese valor agregado, llamémosle, que las hizo que le pusiéramos atención. Entonces ya dejaron de ser chiquitas. Se volvieron gigantemente atractivas. Y entonces, a mí me gusta mencionar que las abejas las deberíamos como interpretar como embajadoras o portavoces de una gama muy amplia de insectos y otros animales beneficiosos. Claro. Ya sea porque polinizan o porque controlan plagas a su vez. O sea, hay muchísimos seres vivos allá afuera que conviven con la naturaleza, son parte de los ecosistemas y que son de vital importancia protegerlos, conservarlos, ayudar a que sobrevivan, que se sostengan, y no son plagas, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar muy claramente eso y creo que una llamada de atención que el mundo está teniendo es que a la vez de que apreciamos las abejas, que se derive ese aprecio hacia una gama muy grande de otros insectos. Por también. supuesto, por eso nuestro eslogan en Armonía Animal es promoviendo relaciones sanas entre especies, ¿verdad? Porque es importante que el ser humano vuelva a relacionarse de una manera adecuada con todas las especies, porque somos interrelacionados, ¿verdad? Estamos interrelacionados y nuestro beneficio, pues nuestro bienestar depende también del bienestar de las especies, ¿verdad? Y de ahí que vemos pues a las abejas que están dentro de la categoría de insectos, es así, ¿verdad? Pero la importancia que tienen, hoy estamos hablando de las abejas, la próxima semana no sabemos de qué animal vamos a estar hablando, pero la importancia que tienen, ¿verdad? Y esa relación, que quisiera que ahondáramos un poquito más en ese punto, Alejandro, por favor, para hacer conciencia, para aprender más, ¿verdad? Porque muchas veces lo que desconocemos no lo valoramos. Hoy estamos hablando de la importancia de la labor de las abejas y sin duda alguna, pues tener ese conocimiento nos va a hacer valorarlas más y tener una relación más sana con ellas. Porque, ¿qué sucede, verdad? Las vemos, las películas y todo esto han contribuido a que son peligrosas, atacan. Entonces, si yo veo un panal, la gente, la primera tendencia que tienen es, lo debo quitar, lo debo destrozar, porque puede ser peligroso. Pues mire, peligroso también es el agua en exceso, llamémosle, ¿verdad? Vaya, entonces... Desde tomarme yo 14 galones de agua en un día, seguro paro muerto, seguro. Entonces, yo creo que lo que marca la peligrosidad de algo es el contexto, la dosis, etc. Entonces, digamos, las abejas polinizan, ya vimos que es polinizar, tan importante eso, nos dan miel y otro montón de productos de la colmena súper útiles, súper importantes, valiosísimos. Vaya. Ahora resulta que pican y el piquete duele y el piquete inflama y el piquete en sí no inflama, lo que inflama es mi respuesta inmune al piquete. Eso es lo que realmente inflama. Porque no pasa en todos, ¿verdad? No pasa en todos y no pasa de la misma manera y en la misma severidad. Entonces, una persona puede ser altamente sensible a un piquete de abeja y le da un shock anafiláctico. Y otra persona le pueden picar 100 abejas y anda campante. Entonces, la respuesta individual de una persona y el contexto en la que una persona le pueden picar abejas va a definir cómo es que se da el evento. Entonces, pero aquí hay algo importante relacionado con los beneficios, la belleza que son las abejas y su peligrosidad. Vaya, y es que a ver, entendamos que las abejas, hablando de las melíferas esta vez, las melíferas,
que son las de colmena, de caja, etcétera, las que dan miel en su mayoría, no son insectos domésticos. No son como las gallinas o el ganado, no las hemos domesticado. Lo que sí hemos logrado es entender cómo viven y hemos replicado esas condiciones de una manera un poquito artificializada en cuanto a que les ponemos marcos para que hagan sus panales y son móviles, etcétera, en cajitas de ciertos tamaños y tal. Eso es una especie de replico lo que observo allá afuera en lo silvestre. Pero su comportamiento sigue siendo silvestre, sigue siendo instintivo, netamente. Entonces, por eso yo digo, no las hemos domesticado a tal punto que las abejas dependan de nosotros. No, pues. Y eso es una maravilla. Y Dios nos ampare el día que lleguemos a domesticarlas y hacerlas dependientes de nosotros. Mío, sí. Porque hemos dado un montón de señales de que no sabemos cuidar ¿verdad? las cosas a ese nivel, a esa escala. Sí. Vaya. Tener esa responsabilidad. Sí. Quizá no podríamos con ella. No, se nos iría de las manos. Entonces, mientras las abejas sigan siendo silvestres, instintivas, resistentes a nosotros, llamémosle en cierta manera, llevamos nosotros las de ganar. Y ellas también. Sí, por supuesto. Entonces, dado que ese instinto sigue vigente y que el instinto, llamémosle así, el instinto defensivo, que es el instinto que las va a llevar a picar a un intruso, de acuerdo a cómo ellas interpretan qué es un intruso, ¿verdad? Las hace que no sean animalitos que sean, digamos, adecuados tenerlos ahí en el traspatio. Un poquito lejos de la actividad humana, un poquito lejos de la bulla, del relajo, etcétera, para que su instinto defensivo se mantenga vigente, pero que no sea antagonista con nuestra actividad humana. O sea, aprendamos a convivir, y aquí viene el dicho chapín de juntos pero no revueltos. Exacto, pues, sí. ¿Verdad? Entonces, cada quien en su espacio, cada quien con su naturaleza, ¿no? Exacto. Entonces, si yo soy un apicultor y quiero tener colmenas, pues me aparto un poquito del ambiente o del contexto netamente urbano. O si lo quiero tener en urbano, procuro un contexto específico donde las abejas puedan estar lo más aisladas posibles de una actividad humana. Y estoy hablando de una actividad humana que no necesariamente va directamente a molestar a las abejas. Le voy a poner un caso. Tengo colmenas en una terraza de mi casa, en el segundo piso. Ok, pero allá abajo en la vecindad hay un jardín. Y el jardinero arranca una máquina de motor para cortar la grama, corta la grama y las abejas interpretan eso como una agresión por la vibración que provoca. Claro. Y van a ir a picar al agresor, que resulta que es el jardinero. O lo que provoca esa bulla y esa vibración. Él me podrá decir, mire, yo no le hice nada a sus abejas y me picaron. Pues usted no le hizo nada intencionalmente, pero es que el instinto de ellas responde a eso. En la medida que entendemos eso, podemos convivir mejor con ellas, porque entonces tomamos decisiones inteligentes, ¿verdad? Entonces, la apicultura en todo el planeta Tierra se mueve a través de una responsabilidad de los apicultores de ubicar sus colmenas, ¿verdad?, en lugares donde están bien resguardadas, etcétera, y pueden convivir. Y mire, las razas de las abejas, por ejemplo, las diferentes líneas genéticas de las abejas también tienen una influencia sobre el instinto defensivo. El caso de las abejas muy africanizadas, que estuvieron muy presentes en América en los años 80, 90, tenían una respuesta defensiva tremendamente sensible. Hoy ya no tanto. Entonces, y hay abejas europeas netamente que esas sí se pueden tener casi que en el traspatio, casi, ¿verdad? Entonces, la comprensión del animal es lo que nos marca nuestra relación con él. Claro. En vez de querer tomarlo a nuestra fuerza para que se comporte y que se porte bien porque yo aquí quiero. Eso es arrogancia humana. Claro, totalmente. Entonces, las dejamos ser abejas y nos permitimos ser humanos. Y en ambas, y en esa armonía animal-hombre,
la cosa marcha bien. Ahora, alguien me dice, mire, pero yo quiero cuidar las abejas, ¿cómo hago para proteger las abejas? Hay dos formas básicas. Uno, no se tiene por qué volver apicultor y cuidar abejas. Ajá, no, tampoco. Zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Pero uno vuélvase más consciente de las cosas. Si es agricultor o agricultora sin abejas, entienda que las abejas son parte de su ecosistema sí o sí. Procure seleccionar muy bien y muy cuidadosamente sus pesticidas para no afectar la vida de insectos benéficos, incluyendo abejas, sin querer. Porque usted tiene todo el derecho de atacar plagas y defender su cultivo. Esa cosa es importante. Pero si usted va a atacar plagas y se pasó llevando de corbata al otro montón de insectos que estaban ahí beneficiosamente, entonces la invitación es reflexione el que está haciendo, obsérvelo y procure tener una decisión más inteligente en su plan de trabajo. Eso ayuda un montón. Floración silvestre, maleza silvestre, hay que permitirla en la medida que no haga real perjuicio y compita con sus cultivos, ¿verdad? A veces se chatea y se meten herbicidas solo porque hay monte y el monte estaba haciendo un perjuicio. Pues no, entonces ¿para qué lo quita? Solo porque sí, ¿me explico? Sí, entonces, sí. yo he visto cultivos que están extraordinariamente limpios de toda otra cosa, cuando aquella otra cosa a lo mejor ayudaba a sostener poblaciones de insectos benéficos polinizadores que beneficiaban el cultivo. Pero si nos vamos a matar todo aquello que existe y que no es mi propósito específico, entonces estamos siendo, pues, uno egoístas y otro ignorantes, ¿verdad? La información y el conocimiento es la clave y es sencillo, ¿verdad? Podemos apoyar, por decirlo de alguna manera, las abejas simple y sencillamente no cortando las flores que no tenemos por qué cortar. Pues claro, no digo flores. Es sencillo, ¿verdad? Vegetación en general, pero es tan sencillo. Lo mismo pasa con los pájaros, por decirlo de alguna manera también, ¿verdad? Queremos que haya muchos pájaros, queremos escuchar el canto, pues sembremos árboles. No necesitamos volvernos, como usted decía, apicultores. Ni pajareros. Ni pajareros, ¿verdad? Simple y sencillamente se trata de tener relaciones sanas con todas las especies y con todo lo que está en nuestro ambiente. Pero fíjese que tener relación también, por ejemplo, si yo digo, yo quiero ayudar a conservar avifauna, ¿verdad? Aves. ¿Cómo le hago? Una de las cosas que puedo hacer es voy a buscar donde hay barrancos, reservas naturales, parques naturales, y voy a ir a visitar, y voy a ir a conocer, y voy a ir a enterarme. Y si logro ver aves, pues qué chilero, qué bonito. Y si las conozco, qué bueno. Y si no, que alguien me enseñe. Pero el tener una intención de conectar con el tema ya abre hacia una mejor conciencia, ¿verdad? Entonces yo no me tengo que volver ni experto en aves, ni sembrar árboles yo en mi casa, ni conocerlas, ni ponerles comida. No, pero sí no puedo ver, un consumidor de aquello que alguien más me está poniendo como una oferta, si usted quiere comercial, no tiene nada de malo. No. Y voy a ir a visitar y me voy a volver como frecuente visitador interesado en el tema. Que los pajareros se encarguen de proteger los pájaros, pero yo voy y me intereso por participar. Sí. Otra cosa, miel de abeja. ¿Cómo puedo proteger las abejas? Consuma miel, consuma polen, use propóleo, use cera, ¿verdad? Use esas cosas que las abejas nos dan como beneficio, porque entonces no solo me voy a beneficiar yo en mi salud, sino que le voy a inyectar parte de mi contribución económica, pequeña puede ser, pero no se ningunea nada, a un sector productivo, que es el que se está encargando allá afuera de tener las abejas, cuidar las abejas, etcétera. Pero tiene que sostenerse de alguna manera. ¿Cómo? Cosechan, comercializan y encuentran una clientela, encuentran un rebote de mi parte. Entonces, si yo me vuelvo consumidor de manzanas, apoyo al sector manzanero. Si yo me vuelvo consumidor de miel, apoyo al sector apícola.
no tengo por qué enterarme a fondo de qué está haciendo el sector apícola. Claro. Un poquito de conciencia basta para que crucemos ese puente de conexión y nos hagamos un poquito más corresponsables de las cosas. Es bien sencillo. No todos tenemos la misma participación, ¿verdad? Unos podemos estar de este lado Exacto. y otros del otro lado, pero en esa línea, y ya para ir cerrando este interesante tema, háblenos por favor un poco acerca de los beneficios de los cuales ya ha mencionado algo, pero de los beneficios que tiene para nosotros el consumir miel. Bueno, miel es que cabalmente, a ver, miel es como miel, abejas, ¿verdad? No, aprendamos a que hay abejas y miel y polen y propóleo y cera y jalea real, varias cositas, apitoxina para apiterapia. Las abejas nos derivan todo eso. Entonces, miel es como que aquello por lo cual las abejas las conocemos en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero es más que eso, hay más ahí, hay más. Miel es básicamente una solución extremadamente concentrada de azúcares muy simples, como glucosa y fructosa naturales de los néctares de flores, con algunas adiciones enzimáticas de las abejas, trazas de minerales, trazas de enzimas, trazas de vitaminas, y es un alimento, es un aporte energético genial para las personas, ¿verdad? Animales también, obvio, pero las personas podemos asimilar y utilizar la glucosa y fructosa de la miel como energía inmediata. Entonces, no requiere que nosotros metabolicemos, digiramos para entonces convertirlo en fuente de energía. Yo lo comparo con algo como echarle petróleo al carro versus echarle gasolina. El motor está diseñado para quemar gasolina como combustible, no petróleo. Entonces, ¿qué hacen las petroleras? Lo refinan y nos ofrecen el producto terminado, utilizable inmediato, que es la gasolina o el diésel, vaya. Las abejas, ¿qué hicieron con el néctar de las flores? Lo transformaron también de una manera química, enzimática, porque nosotros no podríamos asimilar el néctar como fuente de energía, porque es principalmente sacarosa y otras azúcares superiores. Pero las abejas lo quebraron y nos ofrecen glucosa fructosa, entonces como que lo refinaron para nosotros, no para nosotros, para ellas también, ¿verdad? Las abejas guardan el néctar en forma de miel en sus colmenas para tener reservas energéticas para cuando no hay disponibilidad en el campo, ¿verdad? Entonces ese es el principal beneficio de la miel, una fuente de energía genial, pura, sin procesos industriales de ninguna clase, y va directo a nuestro sistema. Y el polen, que es una maravilla también, es un compuesto muy complejo y muy amplio en su contenido de nutrientes y micronutrientes, sustancias que son importantísimas para nuestro funcionamiento orgánico, que a lo mejor en los alimentos cotidianos que consumimos no están. Entonces nos vamos poco a poco volviendo deficientes en ciertos elementos y bloques constructivos de tejido, de sustancias energéticas, etcétera, proteínas, y que andamos desesperadamente buscando, sin saberlo, con suplementos y todas las cosas. Al consumir polen tenemos un aporte nutricional súper importante para rellenar pequeñas deficiencias. Entonces, no se puede hablar de que el polen es una medicina, como tampoco la miel es una medicina. A mí no me gusta considerarlas así, sino más bien aportes nutricionales que deberían estar en nuestra mesa de comedor diario. De diario. No en el armario de las medicinas para cuando me dé algo. No, ahí puesto encima, como una cosa nutricional permanente, cotidiana. Qué interesante información, definitivamente. Pues, ¿dónde podemos encontrar Guate Bee en redes sociales o cómo los encontramos? Guate Bee, Guate de Guatemala, Bee de abeja en inglés, es una confusión de palabras, es una sola palabra. Si lo busca así, le aparece, ¿verdad? Perfecto, ahí va a aparecer entonces en nuestro cintillo, y le queremos agradecer mucho, Alejandro, el importante aporte que nos hace hoy. Bueno, conocimos ya más de las abejas
y de la importante función que tienen en nuestro ecosistema. Agradecemos mucho el habernos acompañado hoy. Pues ha sido un gusto, Malini, de verdad, y Robin, muchas gracias. Tu nombre se me olvidó. A todo nuestro gracias, equipo al de equipo producción. de producción, a todos, muy agradecidos también a Alicia por la invitación y el gusto, y espero que no sea la última vez. Por supuesto que no, así va a ser. Le agradecemos mucho entonces el importante aporte. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con nuestro segmento Adóptame.